Final de nuestro entrenamiento de pandas para tratamiento de datos. Y como les había prometido, he dejado la mejor clase para el final. En esta última clase, en este último capítulo, vamos a aprender a excluir los outliers, es decir, aquellos puntos fuera de la curva, aquellos registros en nuestro banco de datos que no tienen ningún sentido. Ya aprendimos cómo identificarlos en el video anterior, y en este video vamos a aprender a excluirlos, ¿ok? Entonces, clase importante, vamos al notebook. Ya he creado un nuevo notebook, le he puesto identificando y excluyendo outliers, y también ya he creado la celda para importar nuestro pandas y nuestra librería de matplot, porque vamos a continuar utilizándola para este video. Ya estoy importando la última versión de nuestro archivo alquiler residencial, aquel archivo ya tratado, ya con los valores nulos tratados también, algunos registros ya eliminados. Esta es la última versión y lo vamos a importar para continuar trabajando encima de este, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar la primera celda para importar las bibliotecas y la segunda celda para importar los datos, ¿ok? Ya lo tenemos dentro del objeto datos. Muy bien, esta es la visualización de las 10 primeras líneas. Aquí vemos nuestras columnas adicionadas en los últimos videos, los nulos ya trabajados, sustituidos por ceros, y solamente locales residenciales. Entonces ahora vamos a buscar o visualizar nuestros outliers que están dentro de nuestro banco. Para eso vamos a utilizar el concepto de boxplot. ¿Qué es boxplot? Boxplot es, como ustedes lo pueden conocer también con el nombre de diagrama de caja, es un gráfico estadístico que nos permite visualizar nuestros datos de nuestro banco. Utiliza algunas medidas estadísticas para cortar nuestros datos en algunos cuartiles y identificar cuáles puntos o cuáles datos o cuáles líneas de nuestro banco están fuera de estos cortes. Por ejemplo, lo que hace el boxplot es crear una línea mediana, que le llama mediana, es una línea que divide el 50% de nuestros datos y los coloca para un lado, y el otro 50% los coloca en otro lado, es decir, 50% aquí y 50% acá. También crea cuartiles, que es el Q1, por ejemplo, que selecciona solamente el primer 25% de nuestros datos, la mediana el 50%, y el Q3, que es el tercer cuartil, el 75% restante, ¿ok? Encima de estas medidas va a crear un límite inferior, esta línea que ustedes están viendo aquí, y un límite superior, donde todas las líneas o los puntos que están fuera del límite inferior o fuera del límite superior son nuestros outliers, y es así que vamos a poder identificarlos. También la otra medida que existe en un boxplot es el intervalo intercuartil, que es la resta del Q3 menos el Q1, ¿ok? Esta también es una medida que vamos a tener que crear para poder utilizar el boxplot. Ok, entonces, ¿cómo representaría el boxplot nuestros datos? Nuestros datos están en el objeto datos, ¿ok? Entonces vamos a crear el boxplot para este dataset, ¿ok? ¿Es tan complicado, Alejandro? No, la verdad, simplemente tienes que colocar boxplot y dentro de los paréntesis, la columna donde están tus datos. Simplemente como eso. Por ejemplo, vamos a colocar la columna valor porque es a partir de esta columna que va a ser la división de la mediana, del primer cuartil, del tercer cuartil y del intervalo intercuartil. Entonces tenemos que indicarle cuál columna contiene estos datos. No puede ser cualquier tipo de columna, tiene que ser una columna que se pueda medir. Como el valor contiene los valores, entonces es algo que se puede medir, podemos utilizarla para el boxplot. No podemos utilizar, por ejemplo, una de texto. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro boxplot de esta columna. Ejecutemos esto. Y aquí está, el boxplot es el siguiente. Es un gráfico donde nos muestra dónde se encuentra la concentración de nuestros datos. Por lo visto, están todos aquí, ¿verdad? Ha creado índices, los rótulos de 0, 1, 2, 3 y 4, pero como está con un logaritmo al 6, imaginen que esto es 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿ok? Entonces, la mayoría de los datos está entre 0 y 1, es decir, entre 500.000, el valor está contenido prácticamente en torno de los $500.000. Entonces, la mayoría de nuestros registros se encuentran aquí.
Sin embargo, existen algunos puntos que están fuera de la curva, es decir, fuera de la concentración, y hay inclusive uno que está súper lejos, ¿no? Que parece una estrella en el cielo, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos de aquí son los outliers, los registros que no tienen sentido y que debemos eliminarlos. Entonces, este es el boxplot. Es una forma muy gráfica de ver dónde están nuestros datos y cuáles están fuera. Y ahora vamos a eliminarlos. ¿Ok? Entonces, como sabemos, como estamos viendo aquí que la mayoría de los datos son los que están con los que tienen valor superior a 500.000, que son los outliers, entonces vamos a seleccionar los registros que tienen como valor mayor a 500.000 y nada más. Vamos a crear algunas líneas de código, ¿ok? Y vamos a seleccionar estos datos, ya que nuestro boxplot nos ha dicho, hey, tus outliers son los que tienen como valor, entonces vamos a buscar dentro de la columna valor, mayor a 500.000, mayor igual a 500.000, ¿dónde está? Esto aquí, mayor igual a 500.000, esos son tus outliers, 500.000, faltó dos registros más, aquí, dos ceros más. Entonces, vamos a visualizar estos datos, me quedé curioso. Veamos, realmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros de nuestro banco de datos que tienen valores exorbitantes. Observen, 600.000, 800.000, 550.000, 1.250.000, 4.500.000 para un valor de alquiler. ¿Se imaginan esto? Esto está errado, ¿verdad? Si usamos estos datos en nuestros modelos o nuestros análisis, nuestros resultados finales van a ser un desastre. Entonces, estos son nuestros outliers, tenemos que eliminarlos. Para eliminarlos, vamos a crear nuestros cuartiles. Vamos a traer nuestro gráfico de boxplots más cerca de nosotros. Simplemente podemos hacerle clic en esta flechita que ven aquí para llevarlo más abajo, ¿ok? Entonces ya está aquí, ya está abajo. Vamos a crear estos indicadores. El Q1, aquí. Vamos a crearle Q1. ¿Cuál es la fórmula del Q1? Es el primer cuartil, ¿verdad? Entonces tenemos que crear el cuartil. Primero tenemos que crear un objeto valor que va a tener nuestros datos de la columna valor. ¿Ok? Nuestro data frame datos, columna valor. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos nuestro objeto valor. Y vamos a crear los cuartiles sobre este objeto. Entonces el primer cuartil es el valor, nuestro objeto, que contiene los valores. Y vamos a invocar al método quantil. Quantil sería los cuartiles. El Q1, como ustedes pueden ver en el gráfico, representa al 25%, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar entre los paréntesis la representación del 25% es 0.25. Ahora, vamos a crear el otro indicador, el próximo. ¿Cuál es? El Q3, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos en el gráfico? Aquí, el Q3 representa al 75%. Entonces tenemos que colocar aquí, el Q3 representa el tercer cuartil, que es el 75%. Hay uno más, ¿verdad? El intervalo intercuartil. Lo tenemos aquí. Son tres indicadores, tres medidas del boxplot. Q1, Q3 y el intervalo intercuartil o 2Q, que es la diferencia de Q3 menos Q1. Como ya tenemos calculado el Q3 y el Q1, podemos simplemente restarlo. Me faltó aquí, ya está. Ahora también tenemos que definir nuestro límite inferior, ¿ok? Y nuestro límite superior. Pero Alejandro, ¿cuáles son estos límites? Ya les había explicado en el gráfico. En el gráfico se puede ver mucho más fácil. El límite inferior es esta rayita, ¿verdad? Es lo que limita a los datos que están errados de los datos que están buenos. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Y aquí está su fórmula. Q1 menos 1.5 el intervalo intercuartil. Entonces el límite inferior sería Q1 menos 1.5 por el intervalo intercuartil, que ya lo tenemos calculado, ¿verdad? Y Q. Y el límite superior, que sería el contrapuesto, sería Q3 más 1.5 por el intervalo intercuartil. Entonces simplemente tenemos que crearlos a partir de las variables que ya tenemos. 1.5 por el intervalo intercuartil. Ya está, mis amigos, ya tenemos las medidas de nuestro boxplot. Ahora vamos a crearlas. Hay que ejecutar esta celda y ya está. Nuestras medidas fueron creadas. Ahora podemos crear
nuestro boxplot solo con los datos verdaderos, los que nos importan. Vamos a crear unas líneas de código más. Muy bien. Vamos a primero a crear nuestro criterio de selección. Nuestro criterio de selección será el que nos separe los valores buenos de los valores malos, es decir, de los registros con información equivocada, que son estos 6 de aquí. Así que vamos a separarlos. ¿Cuál sería el criterio de selección? Sería dos criterios, la verdad. Que el valor, que es el objeto que hemos creado, el valor sea mayor o igual que el límite inferior. Observen lo que estoy creando, y que el valor sea menor o igual al límite superior. ¿Qué le estoy diciendo al criterio? Le estoy diciendo que todo lo que sea mayor al límite inferior, que es esto de aquí, todo lo que sea mayor, y todo lo que sea menor al límite superior, es decir, todo esto de aquí, es lo que yo deseo como resultado final. Entonces, ese es el criterio que estoy creando. Vamos a ejecutarlo para que exista. Sí, tenemos que colocar todo esto encapsulado, porque si no, no funciona. Ok, ahora que ya está encapsulado, puedo indicarle no, mayor o igual. Es que no puedo dejarle espacio, ¿verdad? Si no, no funciona el símbolo. Ahora sí, mayor o igual. Pronto, ahora sí existe. Ahora con este criterio vamos a crear un nuevo data frame que se llame datos new, por ejemplo. Vamos a buscar dentro de nuestro data frame original todos los que cumplan el criterio. Es decir, vamos a coger el pedazo bueno de la pizza y lo vamos a guardar en un nuevo data frame. ¿Ok? Vamos a generar nuestro nuevo datos new, que ya sería el data frame corregido, sin estos 6 valores aquí que estaban muy malos, ¿verdad? Ese sería el data frame final, datos new. Y ahora vamos a crear el boxplot de estos nuevos datos. Y ustedes van a ver la diferencia. Boxplot, donde se encuentra la columna con los valores que vamos a dividir. La columna valor, ¿verdad? Ejecutemos esto de aquí. Y ahora ustedes pueden ver que encima del nuevo data frame datos new fue generado un nuevo boxplot. Encima del nuevo data frame fue generada una nueva mediana, un nuevo primer cuartil, tercer cuartil, intervalo intercuartil. Y ha generado aquí los datos que son buenos y los datos que son malos. Es decir, aún tenemos algunos valores que están fuera de nuestros datos buenos. Aquí la mediana, la mayoría de los datos lo ha cortado entre $2,000 y $4,000. Es decir, que nuestros alquileres están en este rango de valores. Sin embargo, hay algunos valores que que sobrepasan los 8,000, son los 10,000, pero no lo deberíamos descartar. Imagino que esto podríamos utilizarlo como alquiler de alto nivel, por ejemplo, locales que son más caros, más costosos. Son muchos más puntos de los que teníamos anteriormente en el data frame original, ¿verdad? Entonces, esto yo lo trabajaría así. Los utilizaría, pero con una nueva categoría. Esto los dejo a ustedes para que lo practiquen. Crearía una nueva categoría aquí de alto nivel para alquilar. Ahora, quisiera también finalizar mostrando el histograma. El histograma es un gráfico también, un gráfico de barras, que sirve para mostrar la distribución de frecuencias de nuestros datos. Voy a mostrar el data frame original primero para que ustedes vean el histograma de este data frame. Vamos a colocar el nombre de la columna que guarda el valor es en mayúscula. Observen el data frame que genera el data frame original o nuestro banco de datos original. No tenemos cómo tomar una conclusión encima del data frame original. Todos están en una única barra. No puedo saber qué valores contiene mi data frame, mi columna valor, cuál es el valor de alquiler que debería considerar. No puedo tomar una decisión, es simplemente una barra, amigos. Ahora observen el data frame nuevo que generamos con los valores corregidos. En este caso, el data frame nuevo es datos new, ¿verdad? Vamos a ejecutar esto de aquí. Observen qué diferencia de gráfico de histograma. El histograma original versus el histograma trabajado y mejorado que hemos hecho. El histograma muestra los valores de alquiler que contiene nuestro data frame corregido
Y la cantidad vertical, es decir, la altura que va a tener cada uno de estos, es la cantidad de veces que aparece en nuestro banco de datos, es decir, la frecuencia. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de alquileres está en el rango de $2.000 y la minoría en el rango de $10.000. Aquí sí podemos clasificar y ver cómo están clasificados los alquileres y cuál es la frecuencia que aparece en nuestro banco de datos. Observen que originalmente no podíamos hacer esto, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro banco de datos ya está más próximo de estar correcto, ¿ok? En el próximo video les voy a explicar algunas cosas más para trabajar con estos outliers. Los espero.